Hay muchos vídeos en YouTube e Internet donde nos explican cómo debemos eliminar la cianobacteria, ya sea con remedios químicos o bien naturales, y aunque este vídeo también va a contener esos remedios, vamos a aprender lo más importante que debemos saber, que es por qué se produce la cianobacteria en nuestro acuario, qué desencadenantes o circunstancias hacen que prolifere esta plaga en sí y cuál es el método de alimentación y colonización en nuestros acuarios de la cianobacteria. La mal denominada alga cianobacteria no es en sí un alga, sino una colonia bacteriana que tiene la capacidad de realizar el fotoperiodo, como sucede con algunas algas o bien también con algunas plantas. Aparte, es obvio que esta colonia bacteriana se encuentra en todos los medios acuáticos que podemos encontrar en la naturaleza, ya sea agua salada o agua dulce, pero donde nos va a afectar verdaderamente va a ser cuando la padecemos en nuestro acuario, ya que contiene una serie de tóxicos y toxinas que hacen que sea completamente indigestible para ningún animal y que, por contraparte, si va colonizando poco a poco el sitio, en el caso del acuario marino de corales o en el caso del acuario dulce de las plantas o decoración, va a ir asfixiando poco a poco a esa población. ¿Cómo la reconocemos en nuestro acuario? Pues hablando del acuario dulce va a ser súper fácil, porque no tiene nada que ver con las algas que nos podemos encontrar hablando de agua dulce en sí, ya que la cianobacteria se va a asentar en zonas de nuestro acuario que carecen de la suficiente corriente. Va a empezar a generar como una gelatina, un moco que se va a empezar a asentar primeramente en el sustrato del acuario y más adelante empezará a colonizar las piedras y todo lo que vaya teniendo a su alrededor, y va a darnos el olor, el acuario en sí, a una fuerte sustancia parecida al amoníaco, que lo vamos a tener fácil para diferenciarla en el acuario dulce, porque en el marino sí que es cierto que si no hemos tenido problemas con dinoflagelados la podemos llegar a confundir con estos, porque tienen el mismo moco, para que me entendáis, y podemos pensar que son lo mismo, pero la diferencia es que los dinoflagelados van sacando un pequeño hilillo hacia arriba con una burbujita de aire en su punta, mientras que la cianobacteria lo único que hace es generar, gracias a la fotosíntesis y a la fijación de nitrógeno, unas pequeñas burbujas más grandes, pero que nunca llegan a levantar de la base. En los casos, con un microscopio que tenga al menos 200 aumentos, vamos a salir de dudas si lo que estamos padeciendo es verdaderamente ciano, porque tendría este aspecto que os voy a dejar aquí en la foto, comparado con otras algas o bien comparado con los dinoflagelados, que los tenéis en la foto de aquí abajo. También podemos utilizar para reconocerla y afirmar que es ciano el método del agua oxigenada, que sería coger una pequeña porción de este alga, meterla en un vasito y echar agua oxigenada. Si esta burbujea, es cianobacteria sin ninguna duda, comparada, claro está, siempre con los dinoflagelados de acuario marino, porque si intentamos hacer la prueba del agua oxigenada con otras algas en el acuario dulce, todas van a burbujear, ya que básicamente la pared celular es parecida. ¿Qué se genera en nuestros acuarios? Que seguramente estabais esperando ya este punto del vídeo, pues más o menos a pinceladas por lo que he indicado al principio, porque tenemos una alta carga de fosfatos ligado a que tenemos prácticamente cero de nitratos o de nitrógeno, mejor indicado. ¿Y esto en qué nos va a perjudicar? Pues que la microfauna de nuestro acuario, la microscópica fauna de bichitos que tenemos todos, ya sea en acuario marino o en acuario dulce, al tener los nitratos a cero, básicamente va a mermar de tal manera que la cianobacteria, que son bacterias en sí, no va a tener competencia y va a tener fósforo disponible, va a tener una zona donde haya poquita corriente que se pueda establecer y una iluminación inadecuada, que más adelante hablaremos de ella, y va a ser cuando florezca de una manera terrible en nuestro acuario, gracias a estas condiciones. Me refiero cuando hablo de una iluminación inadecuada, ya sea en ambos casos, tanto en acuario marino como dulce, pues básicamente cuando tenemos un alga a la vista nos tenemos que fijar en el color que ésta tiene, y aunque sí que es cierto que las plantas son del color que repelen dentro del espectro de iluminación, la cianobacteria, dentro del colorido que tenga, nos va a indicar que exceso de iluminación
está aprovechando. Por ejemplo, la cianobacteria roja, que es la que más nos encontramos en nuestro acuario, se aprovecha para realizar la fotosíntesis del espectro de iluminación rojo, o bien, por contraparte, el espectro de iluminación verde. Lo que tenemos que hacer, aparte de erradicar los problemas que más adelante veremos cómo debemos hacerlo para que esta cianobacteria remita, es poner al mínimo, si no al cero, el canal de rojo y el canal de verde en nuestras pantallas LED. Antes de entrar a comentar las cosas que tenemos que llevar a cabo para eliminar la cianobacteria, tenemos que entender el ciclo que ésta lleva a cabo con su metabolismo para alimentarse de los nutrientes que hay en nuestro acuario. Y primeramente, cuando se fija en el sustrato o en las rocas de la parte de abajo que carecen de corriente gracias a una iluminación inadecuada y unos picos de fosfatos elevados comparados con el nitrógeno disponible en el acuario, lo que va a hacer es absorber prácticamente todo el fósforo que tenemos en el agua, fijarlo en su pared celular y, por contraparte, va a empezar a absorber el nitrógeno que tengamos disponible también en nuestra columna de agua. Nosotros vamos a ver indicios de cianobacteria y vamos a decir, a lo mejor tengo el fosfato alto, vamos a medir el fosfato y vamos a decir, leche, lo tengo a cero. Claro, lo tenemos a cero porque la cianobacteria ha fijado todo el fosfato que había disponible en la columna de agua para ella realizar su metabolismo y alimentarse. Antes os he comentado también que salía cuando teníamos alta presencia de fosfatos y casi los nitratos o nitrógeno a cero. ¿Cómo los saca entonces, aparte de fijar los que hay en la columna de agua? Pues gracias al nitrógeno que se encuentra disponible en el aire. Cuando nuestro tanque realiza el intercambio de gases, la cianobacteria tiene la capacidad de fijar el nitrógeno que hay disponible en el aire que va recirculando en nuestro acuario, y es este nitrógeno junto con el fósforo el que le va a ayudar a realizar la fotosíntesis y, por tanto, seguir expandiéndose en nuestro tanque. Debido a cómo se alimenta, voy a empezar a detallar cómo tenemos que luchar con ella y voy a utilizar en este vídeo varios métodos químicos, naturales o mecánicos que nos van a venir de maravilla para plantarle cara a la cianobacteria. Pero hablando de ambos acuarios, tanto dulce como marino, yo lo que recomiendo es subir la circulación, sobre todo en las zonas donde está asentada la cianobacteria, y al mismo tiempo sifonar todos los días o cada 2 o 3 días donde mayor cantidad de cianobacteria tengamos. Ojo, teniendo en cuenta que no es bueno que hagamos cambios de agua. ¿Por qué? Me explico. Porque al hacer cambios de agua, ya sea en cualquiera de los dos casos, marino o dulce, lo que vamos a hacer es volver a introducir en el acuario elementos traza o oligoelementos que están disponibles en el agua del grifo o bien por la parte del marino en la sal que preparamos, y estos le van a venir de maravilla como alimento también a la cianobacteria. Por tanto, si la estamos sifonando para retirarla mecánicamente, pero haciendo cambios de agua estamos introduciendo elementos traza o oligoelementos, no le vamos a hacer ningún perjuicio porque la vamos a estar alimentando mejor de lo que hacíamos antes. Por contraparte, también tenemos que tener en cuenta los aminoácidos que muchas veces utilizamos en los acuarios marinos. Tenemos que evitar echarlos en nuestro tanque, al menos hasta que el problema de la cianobacteria empiece a remitir. Una vez que hayamos mejorado y aumentado la circulación, teniendo en cuenta que también al aumentar la circulación no dejaremos que se vaya saturando de CO2 el acuario y por tanto no esté disponible para la cianobacteria, y estemos sifonando mecánicamente para retirar todo lo que podamos de ella, tenemos que empezar a preocuparnos de la iluminación. No pasa nada si tenemos un acuario marino o plantado por dejar este durante 15-20 días, que va a ser el tiempo que tarde en remitir la ciano, solamente con azules y blancos, ya que, como he comentado al principio del vídeo, dentro del espectro de iluminación de el que más se beneficia la cianobacteria el espectro rojo y también del espectro verde, por eso tienen ese color, cianobacteria roja, cianobacteria verde. Luego, por contraparte, los nutrientes que ya tiene disponibles en la columna de agua tenemos que empezar a mermarlos. Sí que es cierto que no vamos a poder conseguir mermar el nitrógeno porque ella, como os he indicado, tiene la capacidad de fijarlo
del aire que se encuentra disponible, pero el fósforo sí. Por eso es de vital importancia que si estamos abonando fósforo en un acuario plantado o bien si tenemos una carga bastante grande en un acuario marino, utilicemos en ambos casos resinas antifosfatos, pero que no sean alumínicas, porque las alumínicas sí que es cierto que no le suelen venir bien a los acuarios marinos, aunque en los dulces no hay mayor problema, pero las que no nos van a fallar nunca son las resinas férricas. Estas van de maravilla y bajan poco a poco los fosfatos para no encontrarnos ningún problema con otras plagas como los dinoflagelados o problemas de punto verde en los acuarios dulces. Ese sería el método mecánico que podemos utilizar. Hablando de los métodos químicos, tenemos productos muy buenos en el mercado a día de hoy, como el Cyano Remove, el Chemiclean, y a poco que pongáis en el buscador de Google producto para la cianobacteria, os van a salir un montonazo. ¿Qué hacen estos productos? Pues una reducción drástica tanto de nitrógeno como de fósforo en nuestro acuario, con lo que la cianobacteria, al no tener alimento disponible, va a empezar a mermar consecutivamente. ¿Qué problema podemos tener en este aspecto? Pues que si yo no soluciono las causas que han generado la cianobacteria y utilizo estos productos, al final me va a volver a salir y voy a crear otros desbalances por otras partes del acuario. Entonces, entenderéis que sobre lo que os acabo de comentar sí que podéis utilizar productos químicos, pero siempre con cabeza y llevando a cabo los pasos que os he comentado anteriormente. Frente a los productos químicos que podíamos utilizar de manera alternativa, pues lo que hoy en día también se ha puesto mucho de moda, que son líquidos naturales a base de bacterias, que estas bacterias, al echarlas en nuestro acuario, van a competir directamente con las cianobacterias y van a hacer también que vayan mermando estas, siempre y cuando nosotros resolvamos los problemas de circulación, exceso de fósforo y iluminación inadecuada. Por último, el método que para mí sería la bomba nuclear, pero que no va a fallar sí o sí, sería utilizar amoxicilina a razón de 500 miligramos al día por cada 100 litros de acuario que tengamos. ¿Qué va a hacer la amoxicilina? Pues que va a eliminar por completo la cianobacteria que tengamos en nuestro tanque, pero la amoxicilina no distingue entre bacterias nitrificantes, desnitrificantes o cianobacterias, de manera que las va a eliminar todas. Este método solamente lo aconsejo cuando ya la plaga de la ciano se nos ha ido tanto de las manos que nos está asfixiando a las plantas, a los corales, o bien por otra parte, debido a los tóxicos que esta va generando, va empezando a matar invertebrados o peces pequeños en nuestro acuario. E importantísimo, que se me olvidaba comentarlo en este vídeo, he estado todo el tiempo diciendo que la cianobacteria genera toxinas que pueden llegar a ser letales para muchos invertebrados o algunos seres vivos en nuestro acuario, y es por ese motivo que desde el principio que veamos que se está reproduciendo en nuestro tanque debemos contar con carbón activado para que de alguna manera este nos vaya echando una mano absorbiendo las toxinas que va generando la cianobacteria y así no tener ninguna pérdida colateral de ningún ser vivo en nuestro acuario. Y nada más, amigos, por la parte que me toca, poco más. Espero que os haya gustado la explicación, que os haya quedado súper claro qué es la cianobacteria, cómo se reproduce y alimenta, y por ende saber cómo tenemos que luchar contra ella. Y ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de duda o sugerencia, la podéis dejar en el cajón de comentarios, porque siempre los contesto todos. Que paséis buena tarde, chicos.